Hoy vamos a hablar en estas cápsulas dedicadas a temas de investigación sobre la confiabilidad de los instrumentos de recolección de los datos. Todo instrumento debe cubrir 3 requisitos básicos, y eso lo sabemos. El primer requisito es que sea confiable, el segundo que sea válido y el tercero que trate de ser objetivo. Me refiero, desde luego, a los instrumentos de recolección de los datos cuantitativos. Hablemos entonces, pues, de cada uno de estos conceptos. Y en esta cápsula hablaremos del de confiabilidad. La confiabilidad puede definirse como el grado en que un instrumento de recolección de los datos produce resultados consistentes. Por consistentes nos referimos a que las mediciones en diferentes aplicaciones nos dan los mismos resultados. Y me voy, para hablar del concepto de confiabilidad, a un ejemplo. ¿Qué es una persona confiable? Es una persona que su comportamiento es más o menos estable, que podemos confiar en que ese comportamiento se va a mantener y que podemos estar ciertos de que nos está diciendo la verdad. Entonces, un instrumento confiable es aquel que si lo aplicamos una vez, lo aplicamos otra vez y lo aplicamos otra vez, nos da los mismos resultados en los mismos casos. Así, por ejemplo, una escala de temperatura o un termómetro produce resultados confiables o alcanza la confiabilidad cuando nos da lecturas similares de la temperatura. Por ejemplo, si en este momento tuviera un termómetro y registrara la temperatura que me da el termómetro y me dijera 25 grados, lo aplicara, esperara un minuto y lo volviera a leer la temperatura, me indicara la misma temperatura, salvo que hubiera habido un cambio atmosférico, pero si no hay un cambio, me diera la misma lectura de temperatura. Y si lo aplicara 30 segundos después, un minuto después, y no cambiaran las condiciones, me siguiera dando la misma lectura de temperatura. Un instrumento o un no confiable me produciría lecturas distintas. Un termómetro no confiable sería aquel que en este momento leo la temperatura y me dice 25 grados, lo aplico al minuto y me dice 32 grados, y lo vuelvo a aplicar y me dice 5 grados, quiere decir que no es confiable, está descompuesto, etcétera. Ese es un instrumento no confiable. También un instrumento, por ejemplo, de inteligencia, que midiera la inteligencia y me dijera que una persona es sumamente inteligente y me diera un coeficiente de inteligencia de 130, se lo volviera a aplicar ese instrumento a esa misma persona y me diera una lectura de 110 de inteligencia y luego me diera una lectura de 118 y luego de 90, pues ese instrumento para medir la inteligencia no es confiable. La confiabilidad se demuestra, no se asume en un instrumento de medición. Y en el caso de instrumentos de medición como aparatos, pues
la confiabilidad nos las da en un instrumento que está bien calibrado, que está funcionando en óptimas condiciones. En el caso de instrumentos para medir percepciones, como escalas de actitudes, por ejemplo, como cuestionarios, como la observación, etcétera, la confiabilidad se determina a través de diferentes métodos. Uno de ellos es el que se denomina la prueba posprueba del instrumento, el test o retest, que consiste en aplicar un instrumento 2 veces y ver si los resultados están correlacionados. Si lo están, se habla de que ese instrumento es confiable. El de mitades partidas es donde un instrumento como social, como decíamos, por ejemplo, una escala de actitud, un cuestionario o la observación, dividimos el instrumento en 2 partes equivalentes y que nos den resultados similares para los mismos casos. Es otra forma. Y existen también los famosos coeficientes de confiabilidad, que tienen la ventaja de que solamente se aplica en una ocasión el instrumento y se calcula la confiabilidad. Estos coeficientes los hay de diferentes tipos y depende el tipo de coeficiente de la clase de instrumento y el nivel de medición que trabaje ese instrumento con respecto a las variables que mide. De estos coeficientes, su interpretación y algunas discusiones hablaremos en la siguiente cápsula.